Ahora vamos a ver algunas de las reglas para calcular las derivadas, ya sin usar directamente el concepto o la definición desde el punto de vista de los límites. Y también vamos a ver un poco de la manera de escribir, que se conoce la notación, pues, para denotar la derivación. Entonces, recordar primero que, pues, una función, cuando se deriva, nos genera una nueva función. Es decir, la derivada también es una función. Y el ejemplo que ponemos acá es de que si tenemos nuestra conocida función de la parábola, f de x igual a x cuadrada, la derivada de esto nos da 2x, nos da una línea recta con pendiente 2, que pasa por el origen, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, nos da una nueva función que es 2x, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta eso, la derivada de una función también es una función, y después hay que decir, en todo caso, hay que evaluarla, ¿sale? Bueno, ¿por qué nos da una nueva función? ¿Por qué en este caso nos da una línea recta? Bueno, pues porque hay que recordar que la parábola tiene asociadas distintas rectas tangentes a la curva dependiendo cuál es el punto sobre la curva que queremos estudiar. Por otro lado, la derivada, habíamos dicho, se representa como f', ¿verdad? F' de x o simplemente f'. Bueno, pues ahora también lo nuevo, digamos, entre comillas, es que también se puede escribir así, una D mayúscula acompañada luego de una o seguida de una F. Entonces esa es la derivada de F también. O esta otra que es como más estándar, que se lee como la derivada de F respecto de X. ¿Ok? La derivada de F respecto de X, así se lee. O simplemente una F con un subíndice X, también es la primera derivada de F respecto de X. ¿Ok? Esa es nuestra notación. Ahora, en cuanto a las reglas de derivación, pues la primera regla es una de las reglas que de alguna u otra manera ya hemos visto. ¿Qué pasa si tengo una función f de x que es constante? ¿Ok? Llamémosle es un número k. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Quiere decir que yo tengo mis ejes, el eje x, y acá tengo f de x o y, como quieran verlo, y lo que quiere decir que tengo una función constante es que si la x vale 1, la y vale k. Si la x vale 2, la y vale k. Si la x vale menos 10 o lo que sea, la y vale k. Entonces una función constante se ve como una línea horizontal. Esa línea horizontal en este caso es más k. La función podría ser 0 y daría exactamente el eje x, o la función podría ser menos algún valor y nos daría pues una recta horizontal nuevamente. Por ejemplo, esta sería y igual a menos k. Mientras esta es y igual a k y esta, dicho sea de paso, es y igual a 0. ¿Ok? Cualquiera de esas líneas rectas en azul equivale a tener una función constante. Entonces nuestra primera regla de derivación ocurre para una función constante. El caso de una función constante, ¿no? Entonces, en realidad, pues es un poquito curioso, pero no está cambiando, la función no está cambiando. Y entonces, lo que hacíamos nosotros es, bueno, recordar, ¿no? ¿Qué quiere decir la derivada de una función? La derivada es la inclinación o la pendiente de la recta tangente a la curva. Pensemos en la curva y igual a k o nuestra función f de x igual a k. Si tomo algún punto sobre la curva y busco su tangente, pues resulta que la tangente es la recta misma. ¿Me explico? Y esa recta, o cualquiera de las otras que pudiéramos pensar para una función constante, tendrían pendiente cero. Por eso les comentaba que la primera regla de derivación, que es el caso de una función constante, ya sabíamos cuánto es la derivada de f respecto de x cuando la f es constante, se escribe así, y esto es idénticamente 0, ¿ok? Entonces, en el caso de una función constante, la derivada es 0. Gráficamente, les repito, es porque la inclinación de la recta tangente a la curva es 0, es una recta horizontal. Entonces, tenemos el primer caso. Segundo caso en orden de complejidad. ¿Qué pasa ahora si la función le llamamos
x nada más. F de x igual a x. Eso es, si lo recuerdan, quiere decir que si la x vale 1, la y vale 1. Si la x vale 2, la y vale 2. Entonces eso corresponde a una línea, ¿verdad? Que está cruzando por el origen y es una recta a 45 grados. Hay que recordar que la pendiente para una recta de este tipo vale 1. Por lo tanto, también ya sabemos que en el caso de la función, vamos a llamarle a esto, la función identidad. ¿Por qué? Porque la y vale igual a x, ¿verdad? En el caso de la función identidad, vamos a ponerlo aquí, de la función identidad, lo ponemos entre comillas, eso de identidad, ¿sale? ¿Cuánto vale la derivada? Pues ya acabamos de ver, está en rojo, la pendiente, ¿verdad? Entonces la derivada de f respecto de x, o en este caso, como la f vale x, ¿sale? Cambié en este caso la f, la cambié por x, esa derivada ya sabemos que vale 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque la pendiente de esa recta, ¿cuánto vale la inclinación de esta recta? ¿Sale? De la recta tangente en rojo vale 1, su inclinación, entonces la pendiente vale 1 y la derivada vale 1. Entonces, ahí está la fórmula. Entonces tenemos un par de fórmulas. Cuando una función es constante, su derivada no cambia. Ahora, regresando a este punto, también podemos interpretar esta derivada o leerla cómo está cambiando la función cuando está cambiando la variable independiente, en este caso x. Entonces, en este caso la función no cambia y por lo tanto eso se demuestra con un 0, ¿ok? ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cuál es la proporción de cambio de x respecto a ella misma? Pues un 1, ¿ok? Entonces son las dos formas que podemos entender esto. Ahora, vamos a poner ya en general algunas fórmulas adicionales. Si yo tengo que calcular la derivada respecto de x, ¿verdad? Vamos a pensar de una suma, donde u y b son dos funciones que dependen de x, pues esta entonces nos va a dar la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de x. Si esto fuera una resta, en vez de que sea u más b, fuera u menos b, pues simplemente colocamos un signo menos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ocupar para las sumas y restas. ¿Ok? Ahora, para el producto. Entonces vamos a ponerle aquí para suma y resta, ¿no? La derivada, ¿sale? Derivadas, fórmulas, ¿no? De derivación para suma y resta. Ahora tenemos la fórmula para un producto, pero vamos a pensar, bueno, vamos a poner u por b. Esa regla es u por la derivada de b respecto de x más la derivada de u, vamos a ponerlo así en orden, más, vamos a poner b por la derivada de u respecto de x. ¿Ok? ¿Qué pasa en un caso particular? Vamos a borrarle aquí un poquito. Caso particular, es decir, cuando la u es una constante, ¿en qué se transforma esto? Se transforma en la derivada respecto de x de k por b. Bueno, pues si ahora la u es 0, el segundo término de esa fórmula, que es un producto, ese término se haría 0. Lo que quiere decir es que nada más dejamos k, solo dejo la k libre, y la multiplicamos por la derivada de b respecto de x. ¿Sale? Ok. Y vamos a poner aquí la fórmula del cociente. Tengo u entre b, entonces me queda una línea de quebrado, me queda el denominador al cuadrado, y luego aquí tengo que poner u por la derivada de b respecto de x, y acá tengo que poner b por la derivada de u respecto de x. ¿Ok? Bueno, entonces yo hice la derivada de suma y resta, la derivada del producto,
la derivada del cociente, ya están escritas al menos ahí. ¿Cómo se leen? Bueno, pues esta primera es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y esa propiedad pues se hereda de los límites. Recordar que la derivada finalmente es un límite. El límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Entonces recuerden que los límites tienen propiedades muy similar a esta o prácticamente igual. Entonces la derivada de una suma, suma de las derivadas. La derivada de un producto nos da el primero por la derivada del segundo. Este es el primero y este es el segundo. Entonces el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Si uno de esos dos, en este caso la u fue una constante, entonces lo que hacemos es sacar esa constante y derivar lo que queda. ¿Ok? Eso se ve aquí. Y finalmente la regla del cociente. Tienen u entre b, entonces les queda el denominador al cuadrado y en el denominador les queda una diferencia. La diferencia es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Esas reglas hay que aprenderlas y la única manera de aprenderlas es haciendo ejercicios. ¿Ok? Entonces son esas tres fórmulas que tenemos. Pero hay una fórmula muy conveniente que es, vamos a ponerla aquí de una vez, es la derivada, vamos a poner abajo mejor, es la derivada respecto de x de u a la n, ¿ok? Una función, u depende de x, pero está elevado a la potencia n, donde n tiene que ser cualquier número entero positivo, ¿sale? Entonces, no puede ser 0, tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5 en adelante, sale la n. ¿Esto qué es igual? Esto es igual a n voy a borrar esto, n por u a la n menos 1 y muy importante, por la derivada de u respecto de x. ¿Ok? Ojo, aquí una nota, solo es una nota. Normalmente, ustedes en sus tablas que consiguen en algún lado, lo que van a hacer es encontrar esto, la derivada de x a la n. ¿Ok? Voy a borrar. Ustedes normalmente en tablas tienen la derivada de x a la n respecto de x. Entonces, si seguimos la misma fórmula, en vez de usar la u, ahora tengo a quién. Esta es la u, ¿verdad? En vez de usar a la u, ahora tengo x. Se queda como n x a la n menos 1 y ustedes hasta ahí tienen en sus tablas. ¿Por qué? Pues porque fíjense, el siguiente término que es la derivada de u respecto de x, la u al ser x queda dx en dx, queda un 1, ¿verdad? Es la regla que dijimos de la función identidad para el caso de derivadas y entonces solo aparece n por x a la n menos 1. Pero si esa u no es exactamente x, sino es una función que depende de x, si ocupan esta fórmula, siempre se les va a estar pasando volver a derivar esa función respecto de x. ¿Sale? Entonces, esta es la derivada, se conoce como derivada de potencia. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí mismo. ¿Sale? Entonces, tomemos, por ejemplo, una función que sea, primero vamos a tomar un ejemplo para esto último que vimos. Vamos a pensar que la f de x sea, por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos con este, x cuadrada, súper sencillo. ¿Quién es u? La u es x y la n vale 2, ¿verdad? ¿Está claro? Bueno, entonces, ahora si yo quiero calcular la derivada respecto de x de f, esto es igual a la derivada respecto de x cuadrada, y entonces la u es esta, ya se parece a la fórmula, vamos a decir que esta es la fórmula 4, y entonces, ¿cuánto me queda? Me queda 2 veces x a la n menos 1
por la derivada de x respecto de x, y esto finalmente es 2x, que es una de las que habíamos comentado anteriormente. ¿Qué pasa ahora si tengo algo un poquito más complicado? F de x, ahora que sea, por ejemplo, vamos a pensar que la f de x sea x cuadrada más 3 elevado al cubo, ¿ok? Yo quiero encontrar f'. Pues tengo que aplicarle esto a esto, ¿ok? ¿Quién es u? Esto es u, ¿ok? Y entonces me quedaría 3 veces la u, que es x cuadrada más 3, a la n menos 1, en este caso a la 2, pero por la derivada respecto de x de quién, de la misma u, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahora, la primera parte, esto, pues ya está resuelto, no hay nada más que hacer ahí. Pero la segunda parte que se multiplica es todavía calcular una derivada, entonces todavía no termino. ¿Ok? Entonces ahora hay que poner aquí un signo igual, vamos aquí, escribimos 3 veces x cuadrada más 3 al cuadrado, y ahora tengo la derivada de, ¿qué creen? De una suma, esto es u y esto es b, ¿sale? La derivada de una suma, eso es igual a la suma de las derivadas. Entonces ahora tengo que abrir un paréntesis cuadrado y tengo que derivar x cuadrada más, más la derivada respecto de x de 3. La derivada de una suma, suma de las derivadas, que es lo que acabo de poner aquí, ¿sale? Pongo igual. A esto no le he hecho nada, 3x cuadrada más 3 al cuadrado. Y ahora la derivada respecto de x cuadrada vuelve a ser potencia, pero ahora en vez de u es x. Entonces tengo 2 veces x a la n menos 1, a la 1 por la derivada de x respecto de x, que es 1 y se queda así, más la derivada de una constante 0. Y entonces ya para terminar, me queda aquí 2x más 0 es 2x, ¿verdad? Por 3 me da 6x, x cuadrada más 3 al cuadrado, y ahí está un primer ejemplo un poquito más elaborado de cómo hacer derivadas.